Conocido como AMLO, por sus iniciales, Andrés Manuel López Obrador nació en un pueblo del estado de Tabasco, en una familia de comerciantes. El 13 de noviembre de 1953. Antes de licenciarse en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, en 1987, ya era militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el poder desde 1929, y había ocupado importantes cargos públicos. En 1988 se sumó a la disidencia izquierdista que dirigía Cuauhtémoc Cárdenas y que se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Tras ser candidato 2 veces a gobernador del estado de Tabasco, López Obrador consiguió en 1996 acceder a la presidencia nacional del PRD. El 2 de julio de 2000 ganó la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cargo que desempeñó hasta su renuncia en julio de 2005 para presentarse como candidato a la presidencia de México por la Coalición por el Bien de Todos, formada por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia. Las elecciones presidenciales, celebradas el 2 de julio de 2006, se saldaron con la victoria de Felipe Calderón sobre López Obrador por una diferencia mínima. Las impugnaciones derivadas de este estrecho margen dejaron la proclamación oficial del ganador en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente declaró vencedor a Felipe Calderón en septiembre de ese mismo año. López Obrador, que había calificado los comicios de fraudulentos desde el primer momento, se negó a aceptar los resultados y promovió masivas protestas ciudadanas, como la que reunió a 1 millón de personas en el Zócalo el 16 de septiembre, pero la fuerza de las movilizaciones se diluyó a los pocos meses. Andrés Manuel López Obrador mantuvo pese a ello su actividad opositora, formando un simbólico gobierno a la sombra y denunciando la corrupción del sistema. En 2007 publicó La mafia nos robó la presidencia, un año después acusó de tráfico de influencias al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y denunció maniobras para privatizar la compañía paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex. López Obrador volvió a presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del 1 de julio de 2012, encabezando en esa ocasión el Movimiento Progresista, alianza política integrada por el PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. El escrutinio lo colocó una vez más en segundo lugar, detrás del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Como en los anteriores comicios, López Obrador denunció un fraude electoral masivo e impugnó los resultados. El 12 de diciembre de 2017 López Obrador se registró como precandidato presidencial ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Desde este momento, la presidencia del CEN del partido quedaba en manos de la secretaria general, Jade Kolpole-Benzky. Ahora mismo, el izquierdista era el primero en las encuestas con un 30% de apoyos. El último paso oficial fue la inscripción ante el INE como candidato por la coalición tripartita Juntos Haremos Historia, el 16 de marzo de 2018. En su discurso de registro, AMLO vislumbró el advenimiento de la cuarta transformación en la historia de México, transformación que ellos iban a lograr, sin violencia, de manera pacífica, con información y orientación, con la difusión de principios éticos, liberando a nuestros conciudadanos del miedo y la desinformación, y llamando a todas y todos a buscar la reconciliación. El candidato se refirió también a la necesidad de un gobierno honesto que represente a todos, de lograr el renacimiento económico, social, político y, sobre todo, moral de nuestro querido México, y de asentar un auténtico Estado democrático de derecho. Ellos no compartían la máxima de, ni perdón ni olvido, un gobierno de Morena acabaría ciertamente con la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno, pero los integrantes del poder económico y político del país debían de saber que no les guardamos rencor y les aseguramos que tras su posible derrota no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para nadie. Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza, no odiamos a nadie, recalcó el candidato. En estos momentos, mediados de marzo de 2018, López Obrador superaba holgadamente a sus principales competidores, por la coalición oficialista Todos por México, PRI, PVM y PANAL, el capitalino José Antonio Meade Curibreña, uno de los pesos pesados del equipo de Peña Nieto, del que había sido sucesivamente secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda y Crédito Público. Y, por la coalición por México al frente PAN, PRD y MC, el mexiquense Ricardo Anaya Cortés,
exdiputado federal y 2 veces presidente de los panistas entre 2014 y 2017. En los muestreos de intención de voto la delantera del morenista oscilaba entre los 20 y los 30 puntos. Para muchos comentaristas, esta abultada ventaja de López Obrador era irreversible, más al no existir en México el sistema de la doble vuelta. Después de esta derrota, López Obrador impulsó la refundación como partido político del Movimiento Regeneración Nacional, la plataforma cívica que había promovido su candidatura. En 2014 el Movimiento Regeneración Nacional o Morena, que había elegido a López Obrador presidente de su Consejo Nacional, quedó oficialmente registrado como formación política. Apenas un año después, el líder anunció su intención de concurrir por tercera vez a las elecciones presidenciales como candidato por la nueva formación. A finales de 2017, Morena llegó a un acuerdo con el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Encuentro Social, PES, para formar una coalición de cara a las presidenciales de 2018. López Obrador fue designado candidato de esta alianza, bautizada como Juntos Haremos Historia. Desde ese momento López Obrador se volcó en numerosos actos de precampaña en los que dio a conocer su futuro gabinete paritario, integrado por 8 hombres y 8 mujeres. Con figuras de renombrado prestigio, y su programa de gobierno, centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, lacra que en las últimas décadas ha favorecido el auge de los cárteles del narcotráfico en el país, tomando el relevo a la Colombia de Pablo Escobar, hasta imponer un clima de impunidad y violencia endémica, con escalofriantes cifras de víctimas. No menos relevantes fueron sus propuestas económicas, radicalmente alejadas del neoliberalismo conservador: frenar la privatización y extranjerización de los sectores estratégicos, proteger la producción nacional, controlar el encarecimiento de los productos básicos y reorientar los recursos públicos a la inversión productiva y a la atención a las clases desfavorecidas, combatiendo decididamente la pobreza. El candidato recibió numerosos apoyos de personajes de la vida pública mexicana y de políticos hispanoamericanos como los expresidentes Ernesto Samper, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, y también las críticas de neoliberales como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que lo acusó de populista, y del magnate mexicano Carlos Slim, un habitual en las listas de Forbes que se pronunció contra su propuesta de cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital. Tales críticas, sin embargo, no llegaron a calar en la mayor parte de la población, que tras 100 años de gobiernos del PRI, con el paréntesis del PAN entre 2000 y 2012, dio por primera vez su confianza a un candidato abiertamente izquierdista. López Obrador se impuso en los comicios con el 53,4% de los votos, superando en más de 30 puntos a los candidatos del PAN y del PRI. El mandato de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México concluyó el 1 de octubre de 2024. Su sucesora en la jefatura del Estado fue Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ganadora para el partido gubernamental Morena y de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia de la elección presidencial del 2 de junio de 2024.